Pues la reliquia de hoy, os puedo contar de primera un poco la historia por cómo la encontré ya hace unos años, ¿no? Hace muchos años. Y como os he avanzado Esto al es principio, previo, que os he ¿no? Previo. Esto desconcertado, es el previo, ¿no? El previo este es a... este es el ¿Cómo se previo, llama? Tiene un nombre, ¿no? Antes de empezar la el reliquia, prólogo. el prólogo, bueno, el prólogo en el libro, pero en esto tiene otro nombre, ahora no me acuerdo. Venga, bueno, pues cuéntanos. En concierto es preludio. Pues el caso es que yo recuerdo de cuando era muy chiquitito, todavía había solamente dos cadenas, ver a un extraño señor con barba, ¿no? Como estaría yo y para alguien en, en esta época, pues hablar de una serie de cruces en el cielo y de pues puntos y señales extrañas que aparecieron en medio pues, de lo que para mí me resultaba la Edad Media, ¿no? Y que aparecían pues una serie de grabados, o, pues, aparecía explicado en un libro que, pues, que muy antiguo, ¿no? Pues curioso, después de mucho tiempo descubrí que aquel hombre con barba era Jiménez del Oso, una especie de, digamos, científico que, bueno, que hacía un programa de televisión y que hacía, pues eso, fenómenos extraños, una especie de cuarto milenio de la época, de los años 80. Él siempre Pero tenía lo que la yo quería clave. encontrar era, perdón, Que él siempre tenía la clave a todo. sí, sí, es verdad. Pues lo que yo quería encontrar era pues ese fenómeno extraño. Y es lo que en parte os voy a contar. Y bueno, como hicimos la temporada pasada con la tumba del rey Pacal en Palenque, pues vamos a tratar de darle una explicación, una explicación fuera de cosas más raras, ¿no? Fuera de los expedientes X. Voy a intentar eh, compartir la pantalla. El edificio, este edificio es la Biblioteca Central de Zúrich, que es donde se encuentra el libro, o esta especie de manuscrito, no es un manuscrito, bueno, es una especie de revista de la época del siglo XVI de cosas extrañas que sucedían. Y en la revista o estos volúmenes son la colección Wicana. La colección Wicana, si son manuscritos, como estáis viendo, no están anteriores a la imprenta, por lo menos esto no se utilizó, fueron compilados por Johann Jacob Wick en el siglo XVI, ¿no? Pues, en Suiza. Y recogían una serie yo diría, noticias de la época, porque, bueno, algunas extrañas, algunas más sorprendentes, menos, como pues, por ejemplo, que un monje se cayó o que hubo una quema de brujas, eso es más macabro, ¿no? Pero también, por ejemplo, cosas como el gran cometa de Praga de 1577. ¿Veis cómo está aquí representado ese cometa? Esta imagen siempre se utiliza para hablar de que este cometa, que por cierto ahora tenemos uno y por el que muchos estamos pues casi desvelados, descompuestos, pues fue visto por Tycho Brahe y él pudo hacer una serie de mediciones sobre este cometa y seguramente también fue visto por un más joven todavía, Kepler, que bueno, le inspiró pues, a dedicarse a la astronomía. El primero de los fenómenos que vamos a ver y que está recogido en esta colección vicana es el fenómeno celeste de Nuremberg. Ahí tenéis Nuremberg y esta es la imagen que yo por fin encontré después de mucha navegación en internet y que hablaba Jiménez del Oso pues muy misteriosamente, ¿no? Aquí veis pues en esta página del fenómeno celeste de Nuremberg pues podéis ver pues, una serie de puntos en el cielo, un montón de cruces en diferentes posiciones. Hay una gran lanza negra en la parte más baja, el sol está en medio de todo y tiene una especie de lunas alrededor. Estoy tratando de describir la escena pues para quien no lo pueda Nos, ver, ¿no? sí, claro, que nos excusa por iVoox, que somos un Em, podcast. Es importante lo que estás haciendo y además lo estás haciendo muy bien. En la parte inferior pues se ve pues la ciudad de Nuremberg y bueno, nos indican en algún punto que hay algún desastre porque hay humo sobre algunas casas y demás, aunque el resto de la ciudad pues está más o menos intacta, por lo menos en el dibujo, ¿no? Bueno, os voy a contar más o menos qué es lo que aparece en esta o qué es lo que se describe de esto. El fenómeno celeste de Nuremberg ocurrió el 14 de abril de 1561.
y dice que fue visto por muchas personas, varones y mujeres, y que consistía en esferas de color rojo sangre, azulado y negro o discos anulares cerca del Sol. 3, por ejemplo, en fila, a veces 4 en cuadrado alrededor, creo que quiere decir, y también algunas solas. Y también se han visto en esas esferas unas cruces de color sangre, ¿no? Dice, había también dos grandes tubos, o 3, en los cuales pequeños y grandes tubos estaban de 3 en 3, de 4 en 4 y más esferas. Y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí, dice aquí el texto, ¿no? Dice que el fenómeno duró aproximadamente 1 hora y luego todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra y desde el cielo como si todo ardiera. Y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. Dice que también se vio bajo la esfera una figura alargada, igual que una lanza negra, y que se entendió pues todo como una advertencia divina. Bueno, pues esto contado así, pues parece que ese día del 14 de abril, a la salida del sol, el amanecer del 14 de abril de 1561, pues se iba a acabar el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque en esta colección vicana hay algún fenómeno más. En este caso, el de Basilea. Y en Basilea, pues tenemos de nuevo una descripción parecida. Aparece, en el grabado que aparece, pues aparece un sol rodeado de esferas de color más oscuro o negra y otras más claras, y la gente de la ciudad, pues totalmente confundida por lo que aparecía en el cielo. Y también nos describen, pues, qué es lo que ocurrió. Bueno, no voy a entrar con esto porque ya hemos descrito bastante el fenómeno de Nuremberg. Pero vamos a saltar ahora a otra ciudad. En este caso, Gansk, pero en el siglo siguiente, en el siglo XVII. Porque en 1661 se dio el milagro del sol triple, se llama así, the Sevenfold Sun Miracle, que consistió pues en que el sol se triplicó, dicen, en el cielo. Y hay una serie de grabados, esta vez muy geométricos, en los que nos muestran pues círculos concéntricos y una serie de intersecciones entre esos círculos en los que aparecían pues esos soles, ¿no? Esos soles secundarios brillantes. Bueno, visto así, pues parece, y contado por Jiménez del Oso, pues nos habían visitado los extraterrestres y habían tenido una trifulca sin dejar muchas más pruebas, más que allá que el espectáculo de luces, sobre las ciudades correspondientes en los siglos XVI y XVII. Pero más allá de esa escena en plan Guerra de las Galaxias, pues tendríamos una explicación, y además la tendríamos desde hacía mucho tiempo, porque estos fenómenos, estos meteoros, se habían observado desde hacía muchísimo tiempo. Tenéis delante una copia muy antigua del libro de Aristóteles, Meteorología, en el que se describen soles falsos, falsos soles que aparecen de vez en cuando en el cielo en diferentes ocasiones, pues, acompañando al sol. No es solo él, no es solo Aristóteles quien nos lo cuenta entre el siglo IV antes de Cristo, el siglo III antes de Cristo, perdón, no, el cuarto antes de Cristo, sino también Arato de Solos, muy cercano a Aristóteles, nos cuenta en fenómenos, nos cuenta de los soles falsos, de los soles de mentira o los soles los soles engañosos que aparecen en el cielo. Arato de Solos nos lo cuenta en fenómenos. Este libro lo estoy intentando encontrar traducido y no hay manera, está súper descatalogado. Y además Arato de Solos tiene un compañero que es Eudoxo de Cigno, que también tiene otro libro de astronomía que tiene que ser una delicia. Pero bueno, eso para otro día. Y también tenemos a Artemidoro de Dalny, que en el siglo I nos describe esos soles falsos. Entonces, bueno, hay una gran distancia entre estos textos y los sucesos del siglo XVI y XVII, pero ¿qué son esos soles falsos? Pues son parhelios. Parhelios que pues, son unos fenómenos algo desconocidos por estas zonas, sobre todo las zonas pues, menos frías de Europa, y estos fenómenos son una especie de espejismos de la atmósfera que aparecen pues, en determinadas ocasiones. Puede ser al atardecer, al amanecer, pero también en pleno día sobre nosotros. No hay una hora concreta. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Pues se necesitan una gran cantidad de cristales de hielo, de agua, o de una agua pulverizada también en algunas ocasiones en el aire,
y bueno, hay una que aparece, que suele darse con una nube en concreto con cirrocúmulos y demás. Entonces estos parhelios ofrecen formas geométricas, son una especie de cáusticas que nos hablarían en óptica de los reflejos en el aire de esos rayos solares. El término parhelio es muy curioso porque parhelio, la RAE dice que viene del griego parhelion, pero bueno, vendría de la palabra o de las palabras para y helios, o para y helios, sol de helios, y para es cercano a, junto a o parecido a. Entonces sería como cercanos al Sol o parecidos al Sol. Esos son esos soles, esos reflejos que aparecen en esos círculos concéntricos alrededor del Sol y que en determinadas espigas de los reflejos del Sol se intensifican, pues dan la sensación de auténticos soles que se repiten a un lado y a otro del Sol. Es más, estos fenómenos, si no ocurren cercanos al suelo, podemos ver los círculos completos alrededor del Sol y es muy probable que podamos ver repeticiones geométricas de esas cáusticas a diferentes niveles. Es decir, en un círculo concéntrico veríamos uno, en otro círculo concéntrico veríamos otro más externo, se podrían producir otras intersecciones en puntos intermedios, de manera que es un auténtico espectáculo. Si buscáis algún vídeo, no lo he traído hoy, de los parhelios, veréis como en estaciones de esquí, por ejemplo, la estación de esquí se detiene totalmente y todo el mundo empieza a sacar los móviles y cámaras para grabarlos, porque son auténticamente sobrecogedores, porque si se dan las condiciones podemos tener un auténtico festival de geometría de luz solar en el cielo. Bueno, pero yo iba a traer cuatro fenómenos, hemos visto tres, el de Nuremberg, el de Basilea y el de Gans en Polonia. Pero el que me interesaba y como reliquia de la astronomía, aparte de las colecciones wiccanas de la Biblioteca Central de Suiza, quería traer, pues bueno, aquí tenéis delante un parhelio más complicado en el que se repiten una serie de círculos concéntricos, pero además en esos círculos concéntricos aparecen medias lunas, aparecen una serie de curvas es donde se repite o se refleja ese sol central que está desapareciendo. Fijaos que todas las imágenes que os traigo son de paisajes nevados, de bosques, pinos con nieve, así que ya nos están dando una pista de cuándo aparecen esos fenómenos. Y un fenómeno muy parecido al de los parhelios es el de los pilares de luz, que se da también en zonas muy frías. Y este en concreto no aparece por causa del sol. Vuelve a haber cristales de hielo en el cielo, pero en este caso lo producen las farolas de la ciudad. Las farolas de la ciudad reflejan su luz hacia arriba, mal hecho, un signo de contaminación lumínica, y entonces aparecen líneas verticales donde hay cada una de esas farolas en donde se van reflejando la luz en líneas verticales que se extienden hacia el cielo, como si fuesen pues, púas o agujas que salen de la Tierra, ¿no? Bien, pues hemos visto todos estos fenómenos en Basilea, en Nuremberg, en Gans, y nos falta uno todavía más al norte. ¿Por qué lo he puesto en este orden? Aunque precisamente el de Gans es del siglo XVII y el que vamos a ver es del siglo XVI. Porque seguramente el cuarto de estos fenómenos que se produce en Estocolmo, pues nos da, por lo que vamos a ver, una idea de que era algo a lo que estaban acostumbrados las personas o los habitantes de estas latitudes, precisamente por estar. Y me refiero a Estocolmo y me refiero ahora al Valdersolstavan. El Valdersolstavan es una pintura que en realidad no tenemos el original, es de 1535 y ese se perdió y hay una copia de él de un siglo después, exactamente un siglo después, en 1636. Y nos describe el fenómeno solar o el parhelio del 20 de abril de 1535. Fijaos que es el más temprano de todos los parhelios que he traído. El de Nuremberg es de 1560, 66 y en el siglo XVI, es decir, un siglo después. Pero este es 30 años antes de eso. Entonces, este parhelio que se produjo este día, el 20 de abril, lo pintó Malaria Urbana en un cuadro en el que pues, describía, un cuadro pues, de corte casi flamenco, de pintura flamenca, describía pues, la ciudad de Estocolmo y casi 2/3 del cuadro se dedican al cielo. Hay una serie de nubes tenues y demás, y un montón de círculos, aparece el sol en el centro y una serie de círculos
que se van intersecando entre ellos, no son concéntricos en esta ocasión, y en las intersecciones el pintor nos describe una serie de nuevos soles menores que aparecen en el cielo. Pues los parhelios son fenómenos que ocurren con temperaturas bajas, en latitudes, por tanto, que son muy frías para que se produzcan estos cristales de hielo. En Estocolmo seguramente estarían más acostumbrados a ver estos fenómenos en el cielo y en este caso los pintaron junto a la ciudad de Estocolmo. Por cierto, que esta pintura es la representación más antigua de la ciudad de Estocolmo que existe. No es la original, es de un siglo después, pero es una copia de aquel original. Y ya para terminar, os traigo, pues quiero que, hemos hablado de parhelios, que son estos fenómenos, pero me interesa mucho también explicar la palabra inglesa para estos fenómenos. Se llaman sundogs, es decir, perros del sol. He estado buscando la explicación y no me termina de convencer, pero bueno, se supone que es que cuando aparece un sol con soles compañeros, con soles menores alrededor, se estimaba que era un dios, un dios pues, clásico, en este caso he leído que era Zeus, y que se hacía acompañar de sus perros, que también eran seres brillantes y aparecían en el cielo, y por eso pues, se ha llamado Sun Dogs, aunque la traducción debe ser de un inglés muy antiguo al inglés pues, actual, ¿no? Y no he traído ninguna representación hoy, pero sí os he traído, las que estáis viendo son imágenes generadas por inteligencia artificial cuando le he descrito lo que es un sandog y cómo se produce Cuéntalo, cuéntalo lo que vemos. Cuéntalo lo que vemos. un campo helado, sobre un campo de nieve, y cómo un dios romano pues saca a pasear a sus perros entre nubes y otros soles ficticios, ¿no? Pero bueno, para quitar un poco el misticismo y todo lo misterioso o falsamente misterioso que tienen esos sucesos de Nuremberg, Basilea, Gansk, o el que no es que sea muy misterioso, sino simplemente es una representación con el cuadro de Estocolmo, pues os traigo pues, bueno, esa desmitificación y para que conozcamos pues, el parhelio y son fenómenos que alguna vez en Granada yo he visto algo parecido. He visto medio parhelio, porque no daba para uno entero, pero sí es posible que un fenómeno parecido a este sí sea más fácil de ver. ¿Habéis visto alguna vez una nube iridiscente? Pues no, pero un parhelio sí lo he Un visto. parhelio sí hemos visto aquí, ¿verdad, Lito? Sí, Parhelio sí. Yo sí que he ¿eh? visto y son espectaculares. Espectaculares. Tengo fotos y todo, ¿eh? Las Muy nubes bonitas. iridiscentes. Las nubes iridiscentes no, eso no me falta. Qué Espectaculares. Sí. Nubes iridiscentes se producen Además en casi la por la... montaña, ¿eh? Las he visto en la montaña. O sea, en Bueno. alto. Pues supongo que también por la temperatura, que haría frío y eso, pero muy bonitas. Cuéntanos qué son, porque ya yo creo que los Nubes oyentes... iridiscentes pues son, bueno, la propia palabra casi lo describe, son nubes de pues, como colores como tornasolados, como de varios colores a la vez, como un reflejo dentro de una nube de varios colores, ¿no? Se produce por lo mismo, pues, difracción en gotas de agua o cristales de hielo en una nube muy concreta, son nubes muy finas, cirrocúmulos o cirros y demás, que producen esa difracción de la luz y por tanto un fenómeno pues, de colores en el cielo. Por cierto, quería hablar también, pues ese no lo he podido encontrar, aunque lo encontré hace tiempo, que hay una serie de parhelios descritos en Barcelona o cerca de Barcelona por un sacerdote y en el que, bueno, pues se habla también de cosas extrañas vistas en el cielo, pero que tienen total explicación. Una cosa, sobre el de Nuremberg, hay que decir que todo lo que yo he descrito es la conjunción de un parhelio bestial, un parhelio muy fuerte a la salida del sol, es decir, al amanecer, y por tanto con luces crepusculares. Todas esas esferas rojas, oscuras, claras, son la coincidencia de un parhelio pues muy elaborado, pero luces crepusculares que se iban intersecando con el parhelio y entonces daban la sensación de eso, de colores anaranjados, rosas, oscuros en la parte donde no llega la luz y que seguramente sería todas las formas que se describen del fenómeno celeste de Basilea. Así que esta es la reliquia de este mes, pues los parhelios del siglo XVI y XVII. Pues muy bien, Jesús. Yo tengo un He par de visto anécdotas. una foto, creo que es foto de las que has puesto, impresionante. Es decir, yo el parhelio que he visto, y todo también creo que lo vio conmigo y demás,
es Sí. un sol a cada lado. Pero Sí. he visto algunas fotos ahí con un montón de geometría y de soles, me quedé alucinado, nunca había visto semejante cosa, ni en foto. Sí, yo tengo un par de Pues, anécdotas con los parhelios Sí. que los he visto un par de veces. La primera no se debe de hacer, que es que volvía de una actividad, creo que era una planta de telescopio, una salida dirección Jerez, y iba con el coche de Marcos, precisamente, y Marcos dice, uy, mira, parhelios. Y lo primero que hicimos, como sabemos que son tan raros de ver, pues para tener constancia, pues pusimos el coche en el arcén de cualquier manera que no se debe de hacer para salir y sacar la foto. Y la segunda, me he acordado por la segunda denominación que has dicho de los hand dogs. los sandos, perros del sol, sí. Cuando yo logré ver una a orillas del mar en el puerto de Santa María, saqué la cámara, evidentemente, lo hice. Llegué a ver incluso el tercer parhelio arriba del sol, porque normalmente se ve a la izquierda y a la derecha. Pero ese día tendrían las condiciones todavía mejores y se intuía mucho más débil que los otros de los de izquierda a derecha, pero pillé el tercero, el de arriba, y claro, como eso era extraordinario también, pues le dediqué un artículo que lo tengo en la web de la agrupación. Espero que en esta nueva reforma de la web se rescate y se vuelva al acceso de este artículo, y lo llamé, gracias a ese segundo denominación, Hand Dogs, le llamé El Sol y sus cachorros. Le di otra vuelta más. Ya no eran dogs, sino eran cachorros, porque eran pequeños, claro, al lado del gran sol. Y se me ocurrió ese título para hacerlo atractivo. Yo la verdad es que veo muchísimas puestas de sol, sobre todo en el verano, en la parte de Chiclana, Roche, por la bahía de Cádiz, y nunca he visto las fotos que habéis puesto de parhelio del sol en medio y dos soles o medio soles alrededor y un círculo por encima cerrando el... Yo los círculos no los he visto nunca, nada más que eso. Se suele ver, yo también lo he visto, con un pequeño sol a cada lado. Bastante definido, pero más pequeño que el central. Yo eso nunca lo he llegado a ver. Ni arriba, ni abajo, ni círculos, ni líneas, eso no. Yo sí he llegado a ver justo cuando ya se está ocultando, si hay una serie de nubes, ves el sol que ya va decreciendo por la mitad o por menos, y en la nube de arriba estás viendo el mismo suceso casi, medio sol también, o un poquito... Como un reflejo. Como un reflejo en la nube, pero vamos, no esa cantidad de soles, o bueno, o por lo menos dos, uno a cada lado, y además una cierta distancia, porque aquí estás hablando de que se está ocultando y está uno y otro arriba porque hay una nube ahí que... Sí, por cierto, la distancia de por lo menos los más prominentes, porque ya ha comentado que se pueden ver hasta segundos y terceros en arcos sucesivos. Las distancias normales son 23 grados del centro del sol a donde aparece el parhelio de la izquierda y el de la derecha, el principal. Y eso es por leyes de la refracción atmosférica. Eso no tiene mucha ciencia, se pone... Y a veces también he intuido, pero no tanto como nube iridiscente, que esos parhelios, o cuando van a desaparecer o están muy cerca ya del horizonte, porque estos fenómenos se dan con el sol muy bajo, que le aparece un pequeño arco iris, que no es blanco los parhelios, sino le sale un pequeñín, pero muy extraño. No se llega a notar como un arco iris cuando llueve, de los colores tan intensos, ¿no? Eso, refracción en los cristales de hielo, sobre todo, y muy difícil, pero alguna vez creo que he visto algún reflejo de colorines. Ahora ya verle el arco iris, no. Yo sí tengo alguna foto, pero no creo que sea una nube de la que estáis hablando. A lo mejor sí, que cuando se está ocultando el sol, a veces, si hay una cierta nubosidad, se ven como lilas, azuladas, ¿no? Unos colores que pudiera ser, pero vamos, eso puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente una nube iridiscente, ¿no? Porque iridiscente estás hablando tú de que tiene muchos colores distintos, rojo, no.
Sí, hay una especie como una como pompa de de tono jabón, azulado, ¿no? sí. ¿No, Jesús? Como una Sí, pompa de hay- jabón iridiscente, así Sí. de estos colores. Mm. Eso. Pompita Sí, de esa jabón. sería de Como una pompa de definición. jabón. Sí, Vale, vale. sí, sí. Muy bien, pues nada, Jesús, muchas gracias por esta revista. Bueno, revista no, más allá de reliquias. Esto es una reliquia más allá. Sí, El sí. más allá.